Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esto que llamamos Voces de la Escuela, las voces de todos para poder ayudar a construir una escuela mejor, y este es el ideal, ¿no? Este es nuestro objetivo, las ganas de ponerle todo lo mejor que cada uno tiene para que la escuela y en definitiva los jóvenes, los niños, tengan una mejor preparación para el futuro. Tenemos muchas cosas para decir, han pasado muchas cosas en la semana, seguramente tendríamos algunas cuestiones para acordar o no, de acuerdo a algunos dichos que andan dando vuelta por ahí, pero la escuela es la escuela y la educación es un derecho, por lo tanto creo que a los niños no les podemos quitar el derecho de ir a la escuela y de aprender. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Quiero agradecer fundamentalmente a los dueños de Radio Sónica, a Jonathan Esteban y a Maxi Lecky, que han confiado para este programa, para que tengamos el único programa de educación y pensar en una educación entre todos. El hecho colectivo, de alguna manera, es la forma en que vamos a poder seguramente salir adelante teniendo una mirada diferente de la educación, pero que apueste a que tengamos mejores ciudadanos, gente mejor preparada, y para eso también la responsabilidad y obviamente es la de todos los adultos que hacemos las instituciones, las familias, los docentes, los directivos, etcétera. Bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero, a Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy entusiasmado por la entrevista de hoy. Bien, porque hoy vamos a tener, a ver, yo te voy a decir, no voy a decir que tengo mi corazón puesto en la geografía, pero es casi, porque, pero casi. Pero casi sí, ¿no? Porque, bueno, obviamente también soy profesor de geografía, pero acá estamos ante una eminencia, que vamos a entrevistar hoy. Y, bueno, lo importante de todo esto, como digo siempre, es empezar a conocer el escenario. Y el escenario es la Tierra, el escenario es el universo, y ahí estamos nosotros, somos cabecitas de alfileres que estamos en esta nuestra casa. Bueno, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo hace, Lucas? Tiene que escribirnos a nuestro Instagram, @voces de la escuela, o también mandándonos un WhatsApp a través del 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Bien, y nos puede seguir en vivo por www.radiosonica.com.ar, y además no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas subidos. Así es. Y cualquier cosa siempre te vamos a estar dejando las redes de nuestros invitados. Puedes ver el programa completo, los programas anteriores si no los viste, en nuestro canal de YouTube, que eso hace que vayamos teniendo como una mirada general hacia dónde estamos abriendo esta no discusión, porque acá no discutimos, sino que ponemos en juego las distintas miradas acerca de cuestiones que pueden ayudar a construir una escuela mejor y por lo tanto una sociedad mejor. En eso estamos, creo. Bien, vamos a agradecer. Hoy tenemos a nuestro operador, al señor Ariel Sánchez, así que gracias, Ariel, por estar ahí atento. Gracias a él, en definitiva, que estamos saliendo al aire, porque sin el operador esto no existe. Esto no existe. Así que, bueno, gracias también a todos los que me escribieron por el programa anterior, el programa que tuvimos la suerte de hablar acerca de los pueblos originarios en el noroeste o en el norte en general de la Argentina y de todos los pueblos originarios, pero específicamente con la comunidad Wichi. Así que gracias a todos los que escribieron por ese programa y que, bueno, de alguna manera, insisto, son las distintas voces que se van sumando a este programa, y que estás invitado, si tenés algo para decir, si tenés algo para aportar, por supuesto, ocupes el lugar que ocupes en una escuela, en una función pública, donde fuere, y tenés algo para aportar para que
otros también podamos aprender de qué es lo que se está haciendo, es importante, porque entre todos sumamos. No es copiar, es adaptar y ver de qué manera podemos algunas experiencias poder llevarlas a cargo. Y te voy diciendo que dentro de poquito vamos a estar teniendo una mesa muy importante, que seguramente van a estar los micrófonos más que ocupados y el programa nos va a resultar mucho más que corto, porque van a venir dentro de poco los chicos de centros de estudiantes. Así que, y la semana que viene vamos a tener a un docente de Posadas Misiones. Así que bueno, vamos como abriendo este panorama de la escuela y a su vez esta federalización de la escuela y la institución escuela como lugar de nucleamiento, ¿no? Es decir, donde nos juntamos todos para poder construir esto que decimos el futuro de la Argentina, el verdadero futuro de la Argentina. Muy bien, bueno, les voy a presentar sin más preámbulos a nuestro invitado de hoy. Tenemos el gusto de tener aquí al licenciado Javier Roldán, licenciado en Geografía por la UBA, profesor actualmente de escuela secundaria y de nivel superior, de formación docente. Así que bienvenido, Javier, gracias por haber aceptado la invitación y un gusto que estés aquí. No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado. Bien, venimos como corridos un poco porque en realidad habíamos arreglado para hacerlo el 2 de abril, quedaba justo. Claro. Bueno, como fue feriado y no se trabajaba, entonces hicimos el corrimiento. Pero bueno, nada mejor que un profesor de geografía como para poder hablar un poco del tema. Pero primero me gustaría que me digas por qué elegiste ser profesor de geografía, por qué sos licenciado en geografía y por qué es importante la enseñanza de la geografía. Bueno, la geografía tiene algo muy particular que, digamos, a ver, por dónde arrancar. La geografía es la ciencia social que estudia el espacio geográfico, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me llamó la atención cuando estaba terminando por allá el secundario y cuando estaba arrancando mis primeros pasos en la universidad, que yo ya la tenía claro que iba a elegir esta carrera, porque si hay algo que tiene la geografía en algún punto que es multidisciplinar. Uh-huh. Cuando yo había visto en aquel momento lo que era la currícula que presentaba la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, me interesaba porque la carrera te presentaba muchas materias apuntadas desde las ciencias más exactas, pasando a lo más social, ¿no? Entonces, había algo en mí, en aquel momento, que hoy lo sigue habiendo, que era saber un poco de todo, ¿sí? El geógrafo, si algo tiene, es que sabe un poco de todo, pero no por saber un poco de todo, sino que ahí sí vamos a meternos de lleno a lo que es el objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico. O sea, a la geografía como ciencia lo que le interesa es cualquier proceso que se pueda espacializar. Correcto. Cualquier proceso que tenga una configuración territorial va a ser de interés de la geografía, ¿no? Entonces, por eso nuestra ciencia abarca temas tan variados, porque hay algo que yo siempre les aclaro a mis estudiantes, que es necesario primero conocer en algún punto la naturaleza del objeto o del proceso que voy a espacializar, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, entender las zonas climáticas sin previamente saber de clima. Entonces uno se tiene que especializar en algún tema específico para después entender cómo ese proceso es que se espacializa y que se termina volcando en un mapa, que hasta el mapa no es elemento nuestro, sino que es de la cartografía también, ¿no? Y donde hay mucha matemática. Y donde hay mucha matemática, exactamente. Está esta multidisciplinaridad que vos decís, ¿no? Exactamente, sí. Que todos tenemos que tener en cuenta que todas las ciencias están dentro de la geografía de alguna u otra manera. Sí, creo que en ese sentido la geografía y la historia también tienen algo de trabajar lo dimensional. La geografía desde el espacio, la historia del tiempo. Lo que sí tiene la historia en este sentido, para mí, un campo como más allanado, es que el tiempo es lineal. Uno puede ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Uh-huh. Entonces, los procesos
no es que sean de una complejidad menor, pero uno puede de alguna manera ubicarlos más fácilmente. El espacio es tridimensional, entonces los procesos se superponen, se contrastan, empiezan a suceder un montón de procesos en el espacio que son mucho más complejos de abordar en ese sentido. Vos tenés escuela secundaria. Sí. En su totalidad. Sí. ¿Qué le pasa a los chicos cuando empiezan a tener la geografía propiamente dicha, ¿no? Porque a veces vienen de la escuela primaria más con el área, ¿no? Con el área de las ciencias sociales integrada y después se abre, ¿no? Historia, geografía, construcción de ciudadanía, etcétera. ¿Qué les pasa cuando empiezan a descubrir esto que vos decís o que vos les planteás? ¿Les interesa, no les interesa? A ver, siempre hay... lo bueno que como uno trabaja como varias temáticas, por ahí si alguna temática no le interesa a alguno, le va a interesar a otro, ¿no? Y después cuando cambiamos de temática puede pasar lo contrario, ¿no? Viceversa. Entonces hay como muchas aristas por donde abordar a la geografía. Sí, en mis 10 años de ya carrera docente, justo el año pasado recién es mi primera experiencia con primer año. O sea, tomé unas horas de primer año. O sea, ya yo tenía relación más con estudiantes, ya, digamos, que habían empezado el secundario, mismo de segundo, ¿no? Que ya habían empezado el secundario. Y con primero yo también me encontré aprendiendo yo por cómo abordar estos temas, digamos, con personitas que se están formando y que todavía no tenían, o sea, que el primer acercamiento a la geografía iba a ser conmigo, ¿no? Entonces, digo, bueno, era toda una responsabilidad en algún punto porque hay que encontrarle la vuelta para que ellos de alguna manera entiendan desde su nivel de abstracción, que después obviamente se va a ir complejizando a lo largo del avance académico, a lo largo de su recorrido por el secundario, pero bueno, generalmente lo que nos pasa creo que a todas las personas, como que esas primeras impresiones son las que nos dejan marcado a fuego, y bueno, esto era toda una responsabilidad, por lo menos para mí, para ver cómo yo les presentaba a ellos la geografía, ¿no? ¿Y qué tenés en cuenta al momento de enseñar? ¿Cómo presentás esos temas que vos decís? ¿Tenés en cuenta los intereses de los chicos? ¿Tenés en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con la didáctica de la geografía? ¿Cómo te manejas? Porque a veces viste que es difícil, o algunos docentes yo escucho, pero a los chicos no les interesa nada. Y a mí me parece que a los chicos les interesa mucho y todo. No creo, a veces los adultos muchas veces proyectamos, yo creo que exactamente como vos decís, hoy en día a los estudiantes hay muchas cosas que les interesa. El tema es que me parece que a los adultos no nos están interesando muchos temas y de alguna manera proyectamos en ellos lo que creemos que a ellos les pasa, ¿no? Sí, para mí, digamos, por mi experiencia en estos últimos años, ha habido un decaimiento total del sistema como está pensado, o todo lo que es, por ejemplo, el sistema de calificación, de evaluación, que para mi gusto, o para lo que yo entiendo, se ha degradado bastante y nos deja a los docentes con bastante pocas herramientas, ¿no? Cargándonos de trabajo en aspectos que a veces uno dice era mucho más simple antes, ¿no? Claro. Como los sistemas de calificación. Yo en ese sentido por ahí soy peco de tradicional, pero sí hay algo, me parece que en lo tradicional que en algún punto era efectivo y que ahora, probando nuevas cosas, para mí no están resultando, o por lo menos para mí no me estarían resultando, ¿no? Porque entonces que no hay apropiación del conocimiento en función de estas formas de evaluar según lo que vos estás diciendo, ¿no? El conocimiento es una mera aprobación, es un mero trámite administrativo en donde yo tengo que aprobar nada más. ¿Sí? ¿Vos tenés tus horas en Capital? Todas en Capital, todas sí. En Capital. O sea que el sistema educativo, dentro de la evaluación, estaría esto de que si al chico le fue mal, no aprobó la materia,
va a una instancia de... Uno diría de recuperación, por así decirlo. Por ejemplo, ya desde el momento que vos a tus estudiantes no le podés decir que están desaprobados, sino que están en proceso. Ajá. Digo, a mí me parece como algo que... ¿a qué los estamos preparando, no? Porque en la vida las cosas no van a estar en proceso, Claro, muchas cosas van a ser de... Traigo el ejemplo, si vos vas a estudiar algo particular, ejemplo inglés, Sí. vas a una academia de las grandes de inglés, por no hacer publicidad de ninguna, y vos vas y rendís un examen, ¿estás aprobado o desaprobado? Tal cual. Y es evaluación externa, por otro lado. Te Tal puede cual. preparar un profesor y después vos vas y te presenta a rendir en ese lugar. Y nadie muere por eso, es decir, ¿sabés o no sabés? Tal cual. Entonces, creo que no le estamos haciendo daño diciendo no lo sabés y en tal caso tenés que volver a rendir, volver a hacer la evaluación, porque ese es el verdadero proceso, porque también del error se aprende. Entonces, darse cuenta que se equivocó, te equivocaste en esto y cuando vuelvas tenés que resolver estas cuestiones también, ¿no? Ni hablar. Y también, por ejemplo, ha habido una devaluación muy importante en el tema del contenido. Por ejemplo, ¿no? Cuando ahora a un alumno le queda la materia en proceso, solamente le queda el tema, ¿no? No es toda la materia. No es toda la materia como era en otros momentos. O sea, yo me quedé con climas de la Argentina y Sí, solamente doy clima tal de cual. la Argentina. Clima de la Argentina y mismo cuando la materia queda previa también sucede Ajá. lo mismo, ¿no? Mira. Y hay a veces que conocimientos que uno recién los incorpora cuando los ve en la totalidad, Exacto. ¿no? No como una unidad de algo que me quedó pendiente. Claro, porque si yo tengo ¿No? que ver clima, determino factores de bioma, cultivos, Tal cual. tipos de suelo. Entonces, en función de esto, siempre, porque la geografía también es una ciencia de relación. Tal cual. Entonces, a partir de allí, no es que hablo solamente de que llueve mucho en un lugar y punto. No. Entonces, digo, si por ahí en ese año trabajaste con cuestiones de clima, con procesos que tienen que ver con el relieve, con procesos que tienen que ver con lo hidrográfico, con procesos que tienen que ver con lo biológico, como vos decías, con la biosfera, se pierde la integralidad de todo ese conjunto. Exacto. Cuando vos nada más abordás el temita que te llevaste, clima. Claro, por ejemplo, ¿Sí? la inundación de los otros días. No quedó con que llovió mucho. Hay muchos factores que hacen que ese fenómeno meteorológico se haya producido y que haya traído determinadas consecuencias, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Entonces, yo veo en ese sentido que el sistema está siendo devaluado en ese sentido. Claro. ¿no? Tal vez a lo mejor lo que tendríamos que llevar, lo digo como pensando en voz alta, para el famoso tema de discusión que es la forma de evaluar y esta pregunta que uno se hace siempre, o al menos yo la he hecho en los cursos de capacitación cada vez que me toca hacerlo, digo, si lo enseñé, ¿por qué no lo saben? Claro. ¿No? Porque vos a veces decís, división política de la Argentina, es algo que se viene enseñando desde cuarto grado de la escuela primaria. Llegan a tercero o a segundo, ¿no? Y no saben ni qué es Cava. Los que viven en Cava saben, pero por ahí los que viven en provincia no saben qué es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué es la capital federal. Y en función de esto, lo mismo pasa con la historia, ¿no? No entiende, o también suele pasar esto, el Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal, es decir, estas cuestiones donde a veces solamente enseñamos y donde dejamos planteados algunos temas, pero después no los aplicamos. Tal vez ahí esté el error. Sí, y yo creo que también esto que estamos comentando, esta evaluación en relación a la educación, digo, no es... A ver, el sistema también es un reflejo de algo que está pasando en la sociedad y yo creo que también en las familias, ¿no? Digo, desde el momento que, por ejemplo, voy a ejemplos muy puntuales para que se entienda lo que quiero desarrollar, ¿no? Vos das una fecha de prueba con bastante anticipación y por ahí viene el estudiante, el alumno, alumna y te dice, profesor, no voy a poder venir a su prueba porque tengo la sesión de fotos para la fiesta de 15. ¿No? Entonces también en qué lugar está poniendo la familia a la escuela. Claro. Digo, ¿qué es más importante? O porque
conseguí el viaje más barato en este momento, la familia consigue el viaje más barato en este momento, entonces se van por ahí de vacaciones en el medio de octubre, cuando están cerrando las notas, octubre, noviembre, ¿no? Entonces, bueno, ahí también replantearnos como sociedad, las familias, ¿en qué lugar están poniendo la educación? ¿Y la escuela ahí qué es lo que hace? ¿Viajar y después das cuando quieras, cuando puedas? Es que hoy en día el sistema también, con el tema de que no te podés quedar libre, o sea, ya el sistema le está dando una respuesta. Y sí, falta todo lo que quieras, ¿no? Ajá. Digo, está dando esa respuesta al sistema. Y se supone que el secundario forma para el mundo del trabajo, y el mundo del trabajo no te va a decir falta cuando quieras. Exactamente. Es decir, creo que esto es lo que también tenemos que pensar entre todos, ¿no? Que la función propedéutica de la escuela secundaria es formar para el mundo del trabajo y para los estudios superiores. Exactamente. Entonces, en la universidad nadie te va a decir, a ver, querido, ¿qué te pasó si viajaste? Bueno, que te la pases lindo, pero vas a venir a rendir en otro momento porque estás ausente. Entonces acá nos encontramos con este problema porque estamos teniendo estudiantes que no salen preparados para esa realidad y cuando se encuentran por ellos mismos con esa realidad, tenemos un montón de casos de frustraciones, ¿no? Principalmente porque efectivamente no era como ellos creían, ¿sí? De depresión en adolescentes tardíos, en jóvenes adultos, ¿sí? Y que, bueno, hay algo del sistema que no está, hay algo que no está viendo, o hay que ver si detrás hay una intencionalidad también, Claro, ¿no? Digo, sí. eso, bueno. Sí, eso no lo vamos a poder determinar por ahora. Pero sí es cierto que cuando uno toma algunas decisiones en el aula con respecto a cómo evaluar, por qué evaluar y todo lo demás, lo están haciendo en función de esto, de que no piense el estudiante que después cuando se le exija, no es que no le da la cabeza. Viste que a veces cuando van a la facultad no me exigían tanto que no me da la cabeza. La cabeza te da, lo que pasa es que no la preparaste antes. Exactamente, no la entrenaste. Esa es nuestra responsabilidad. Sí. Cada nivel tiene el suyo, ¿no? Sí. Y obviamente yo creo que eso es importantísimo, porque si no estamos formando chicos que es esto, como vos decías, no tienen tolerancia a la frustración y entonces después todo les va mal y terminan largando los estudios terciarios o universitarios. Tal cual. Tengo una pregunta. ¿Qué cosas no debiéramos dejar de enseñar los profesores de geografía? Para que los papás digan, a ver, si yo tengo a mi hijo y le pregunto, ¿qué aprendes en geografía? Geografía es, como vos dijiste, es una ciencia tan amplia y de acuerdo a los lugares que nos se puedan estar escuchando, en primer año se ve una cosa, en segundo otra. ¿Qué cosa es lo que no podemos postergar los profesores de geografía y decir, si esto no lo saben, yo no lo apruebo? Así está el ministro al lado. Ahí te agarro una cosita antes de contestarte esto último, que la geografía cambió mucho en este último tiempo y que obviamente pasa mucho esto que vos decís, cuando los padres por ahí le revisan a sus hijos el tema de, bueno, a ver qué viste en geografía, no, pero nada que ver con lo que yo veía en mi época. Y sí, claramente, digo, la geografía, como cualquier otra ciencia, ha tenido modificaciones, cambios de marcos teóricos y un montón de cuestiones que la replantean a la ciencia en su interior y que evidentemente ese replanteo se trasvasa a lo que es después cómo se enseña, ¿no? Eso ni hablar. O la escolarización. O la escolarización, tal cual. Sí, digo, cuestiones que para mí un estudiante de geografía debería como saber sí o sí, cuestiones de procesos, ¿sí? Todo lo que es procesual me parece como súper importante que se entienda, desde procesos climáticos, desde procesos geológicos. Yo no soy tanto de la geografía mnemotécnica en donde te hacían aprender, ¿no? Tipo, de todas las capitales de Europa. Que si bien yo lo exijo, ¿sí? Digo, no es el final principal de lo que yo estoy enseñando, ¿no? Pero sí yo creo que, poder salir a la realidad que los rodea y que puedan empezar a ver estos procesos y a empezar a relacionar, ¿no?
que les sea una herramienta útil. Digo, de pensar solamente, por ejemplo, no sé, estoy en Buenos Aires y viajo a Misiones, ¿sí? Bueno, Misiones, ¿dónde está? En el norte de Argentina. Y si está en el norte de Argentina, ¿estás más cerca o más lejos del Ecuador? Está más cerca. Entonces, si está más cerca, ¿cómo va a ser su clima? Va a ser más cálido. Entonces, digo, poder hacer ese proceso, ¿sí? Sin la necesidad de ir a consultarlo en algún punto. Claro, buscar, ¿no?, la relación de poder entender, por eso yo digo, qué cosas no debiéramos dejar pasar por alto, ¿no?, para una aprobación. Y no sé si coincidís conmigo, pero dentro de, como argentinos, creo que lo que no debemos dejar de conocer es la geografía de nuestro país. Sí. Porque no se puede querer lo que se desconoce. Ni hablar, digo, ha habido toda una discusión al interior de la geografía en relación a, y más las posiciones de geografía críticas, a que la geografía ha sido una herramienta en la formación de los estados modernos y que en algún punto, si estos contenidos deben darse o no deben darse, o de qué manera deben darse, ¿no? Porque hay un texto muy lindo de un geógrafo crítico, ahora no recuerdo el nombre, que se llama Geografía, un arma para la guerra, ¿no? De estos replanteos que tuvo la geografía a lo largo del tiempo, de decir, bueno, digamos, servimos para ciertos intereses de construcción de pensamiento que hoy en día vistos por ahí uno dice, bueno, no sé si están tan buenos, ¿no? Claro, transformamos en una cuestión geopolítica nada más. Exactamente, una cuestión geopolítica y a sentimientos por ahí, digo, llevarlos al extremo ultranacionalistas, ¿no? Que, digo, lo voy a llevar tipo a un ejemplo muy extremo, ¿no? Uno de los libros de cabecera de Hitler era Ratzel, que era un geógrafo, un geógrafo regional, ¿no? Lo que fue la geografía regional tradicional de la escuela alemana, en donde se hacían ciertos planteos que le fueron útil para su construcción ideológica, ¿no? Entonces, ahí es donde, ¿no? Por ahí hay ciertas cuestiones que la geografía debería sentarse a repensar, pero sí, evidentemente, es necesario que en algún punto se enseñen estas cuestiones, obviamente teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, cuidado, el alcance y la limitación que puede llegar a tener saber determinadas cuestiones. Entonces, la pregunta sería, ¿la geografía física hay que enseñarla? Sí, yo creo que sí. Acá sí, digo, voy a tener una cuestión muy taxativa, por así decirlo. Mi orientación es dentro de la geografía física. Yo creo que hay algo de la materialidad del espacio que no podemos, los geógrafos por lo menos no podemos no saber. Que está muy bueno todo lo que es el proceso de la construcción social y el entendimiento del espacio, de las sociedades como constructoras sociales, y que eso está buenísimo. ¿Y por qué nos va a llevar a la cuestión ambiental? Y nunca dejar el foco de que la geografía es una ciencia social, ¿sí? Porque es ver a la sociedad construyendo ese espacio, pero hay una base física que interviene en esa construcción que no podemos no dejarla de lado. Y de hecho, cuando hablamos de recursos naturales, necesitamos saber de geografía física. Sí, otra discusión también, que digamos que el recurso natural, bueno, es una discusión que yo por lo menos doy en el aula, que para mí los recursos no son naturales, son recursos, ¿sí? Digo, hay toda una discusión. La apropiación del hombre. Hay toda una discusión alrededor de la sociedad-naturaleza, una construcción dicotómica que tuvimos tradicionalmente en nuestra sociedad, en donde en realidad la sociedad es parte de la naturaleza y la naturaleza es parte de la sociedad. Digo, no pueden ser dos cosas separadas. Porque ahí cuando las separamos es cuando nos encontramos con los problemas que nos encontramos. Entonces, cuando dicen que... Yo me pongo en el lugar de papá, Sí. No de profesor de geografía. Perfecto. Entonces, cuando dice, a ver, los problemas ambientales no existen. Los problemas ambientales, entonces, es tanto de la naturaleza como de la sociedad. No es que el problema ambiental no exista, sino que nosotros tenemos que entender que como seres humanos ya nuestra vida genera un impacto. No importa si es positivo o negativo en este primer análisis, ¿sí? El tema es después ver, de esos impactos que se generan, ¿sí? ¿Quién paga los negativos? Es eso, ¿sí? Claro. Y
porque el tema está, hay programas de estudio que tienen que ver con esto de incluso la misma construcción de ciudadanía, y un eje que es el eje ambiental, y a partir de ahí creo que la toma de conciencia de qué hacemos en ese vínculo sociedad-naturaleza, ahí es donde nos tendríamos que unir según lo que vos me estás diciendo, ¿no? Bien, o sea, yo tengo también otra, digamos, otra Yo quiero cuestión, seguir tu línea, a ver sí, qué... teórico-conceptual, en donde la sociedad y la naturaleza no están en relación, porque Ajá. son parte de una misma cosa, ¿no? Son sí, parte que se son parte, digamos, de procesos que suceden, ¿sí? sin En donde relacionarse. no hay una relación, o Ajá. sea, no existe tal división sociedad-naturaleza, ¿no? Son procesos de una naturaleza, uno podría decir, inconsciente y consciente, que interactúan, ¿no? Digo, porque si vos como ser humano te tendrías que ubicar, ¿dónde te ubicás en esta división dicotómica? ¿En la sociedad o en la naturaleza? Sí, no, yo ¿No? Es como... lo tengo muy claro Claro. a mi posición. Yo tengo que preguntar a O, un papá. claro, hagamos ese planteo, ¿no? Y uno cuando empieza a pensar, bueno, nosotros como seres humanos nos ubicamos en la sociedad. Sí, pero en nuestro cuerpo hay procesos que no tienen que ver con una decisión consciente. Digo, como en este momento nuestras células están metabolizando los azúcares, eso sucede sin, digamos, más allá de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, es difícil ponernos porque en realidad somos parte de una parcialidad. Y entonces cuando los noticieros dicen que estamos teniendo serios problemas ambientales con el tema del dengue, Sí. ¿cómo nos posicionamos desde la geografía para poder decirle a los chicos el dengue es un problema social, es un problema natural, forman parte del ecosistema? ¿Cómo lo manejarías? Es que el problema ambiental, o sea, es un problema ambiental y es un problema socionatural, ¿sí? En donde ciertas decisiones conscientes producen consecuencias y acciones y resultados en ciertas acciones inconscientes. Y por ahí en ¿no? los noticieros dicen, ¿cómo puede ser que antes el dengue estaba solamente en el norte y ahora se ha corrido? Y el mosquito y la enfermedad llega a latitudes más... Por eso la templadas. cuestión ambiental debe ser pensada interdisciplinarmente. No hay manera de entender un problema ambiental si no es a través de todos los cuerpos de conocimiento. Pero ese corrimiento del problema tiene que ver con esa naturalidad de las relaciones o de los vínculos entre el hombre y la naturaleza en sí. Somos parte de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, pero digo, ¿cómo nos manejamos? Hay que ver cuáles son los procesos que actuaron para que efectivamente se dé, digamos, el resultado que estamos viendo, ¿no? Hoy en día los problemas ambientales se encaran desde lo que se llama la teoría social del riesgo, que se piensa que el problema ambiental siempre existe, ¿no? El momento de crisis es solo la manifestación de algo que ya está sucediendo, ¿no? Como una inundación. Digamos, el problema no es la inundación, sino que ya el problema está siendo atravesado desde antes, ¿no? Porque si hay una inundación, ¿qué fue lo que sucedió? Digamos, ¿qué sucedió que hizo que efectivamente se desencadene esa inundación? Lo mismo, bueno, con este caso particular del dengue. ¿Qué fue lo que desencadenó? ¿Qué conjunto de decisiones y de procesos que no tienen que ver con decisiones, que son estos procesos inconscientes, entre comillas, naturales, están sucediendo o sucedieron para que se desencadene una situación como la que está dando Los ahora? pesticidas, ¿cómo los verías? ¿Como una cuestión natural también dentro de, no sé, yo quiero cultivar la soja y la contaminación del suelo con los pesticidas para caso desmonte, quiero tierras rápido para sembrar soja y a partir de ahí el manejo de la tecnología? ¿Cómo lo ves? Desde el momento que aparece el ser humano sobre la faz de la Tierra no podemos hablar más, o entiendo yo por lo menos, no podemos hablar más de procesos puramente naturales. Son todos procesos naturales sociales del momento que existe la conciencia. Entonces, todo hay que verlo siempre en el contexto en el cual esa decisión se toma, ¿no? Bueno, a ver, la utilización de un determinado pesticida. Acá es donde digo que tiene que aparecer la multidisciplinariedad, ¿no? Bueno, a ver, el químico va a decir que
aparece la figura del científico químico que hace el análisis. A ver, este pesticida, ¿cómo afecta, digamos, estos químicos? ¿Cómo afectan a ciertas cuestiones de ciertos procesos biológicos? Tiene que aparecer el biólogo para ver cómo específicamente ese pesticida va a afectar el ecosistema. Después tiene que aparecer el economista para decirnos, a ver, este pesticida, la utilización de este pesticida va a tener una sostenibilidad en algún punto en el tiempo, ya sea en costo, ya sea en ganancia que va a generar. Digo, hay que como encararlo desde un montón de aristas la complejidad Claro, del pero si ambiente. ya sabemos que los pesticidas contaminan y hacen mal, ¿cuál sería la mirada entonces? El tema es, digamos... ¿Qué prevalece? ¿La economía humana? El tema es a quién le hace mal, porque... ¿Y el cáncer si que te genera? A ver, si ese pesticida está generando que a esa determinada comunidad o el uso de ese pesticida le dé ganancias económicas extraordinarias, bueno, después plantearse si esas ganancias económicas extraordinarias habría que aplicarlas a cuestiones vinculadas a la salud, o ya con una sostenibilidad económica pensar si esa actividad debe ser dejada para hacer, digamos, para dar paso a otra actividad económica que por ahí es menos rentable, pero que a vos te da la posibilidad de que, bueno, ya tenés una base económica para poder funcionar como sociedad, como pueblo, como lo que sea, ¿no? O sea, a ver, creo que esto es interesante en función de tener distintas miradas para la enseñanza de la geografía, porque también es entender la regionalización de los problemas, es entender la economía de los lugares, porque a veces se ha dejado de lado por esta mirada solamente social, que se enseña como al revés algunas cosas, ¿no? Si yo no entiendo la base, si yo no entiendo cómo es el escenario, no voy a entender cómo se mueve el hombre en ese lugar, porque hay una cuestión que es una adaptabilidad al medio natural para que a partir de ahí el hombre pueda manejarse. Pasan los dos caminos, ¿eh? O sea, generalmente, digo, a veces por una visión sobreeconómica de las cuestiones se termina afectando al ambiente, como así también por decisiones ambientalistas extremas se termina afectando las economías regionales. No, pero en la enseñanza. Sí, en la enseñanza hemos pasado de que la geografía física sea una mala palabra a que solamente se enseñe una cuestión de una geografía humana económica, nada más. Ni hablar. Y se deja de lado lo otro. Pero si yo no entiendo qué características climáticas y de suelos tiene un lugar e hidrográfica, no voy a poder entender qué tipo de cultivos voy a poder... No entiendo la base material, claro. Ni hablar. Y eso es súper necesario para entender el sustrato de un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ya de hace varios años se sacó de la currícula de primer año toda la cuestión vinculada a la astronomía. Entonces, ¿qué le pasó a los chicos? ¿Pudieron entender lo que pasó ayer? No por nada, digo, estamos teniendo replanteos en el mundo y acá en Argentina también en relación a la Tierra es esférica. Digo, llegamos a ese nivel de desquicio, ¿sí? Por recortar algunos temas que uno dice, pero ¿con qué necesidad de sacarlo? ¿No? Si a veces las cuestiones hay que entenderlas en la totalidad, ¿no? Sí, efectivamente lo que vos comentabas del eclipse. Claro, porque no entienden ni siquiera que es un eclipse porque se ha sacado, o porque en algunos casos pasan, depende de las provincias y cómo están armados algunos diseños, pasa para el área de las ciencias naturales, y no es más de la geografía. La geografía solamente se encarga de ver si no hubo sol, qué le pasó a la gente ayer, si fue a la playa o no fue a la playa, qué sé yo. Exactamente. Digo, pasó de ser un tema interdisciplinario o multidisciplinar, como lo quieras mirar, y que es una cuestión de que se puede analizar desde distintos lugares, y en definitiva es tan de todos que después no es de nadie. Tal cual. Porque nadie lo termina enseñando. Tal cual. Bueno, ahí hay en los últimos tiempos la geografía se ha dado una discusión de que hay muchos temas que se los fueron apropiando otras ciencias, por quedarnos muchas veces en la cuestión de la mera academización de las cuestiones espaciales y no entender procesos que efectivamente son procesos materiales duros en algún punto y que también tienen que ver con la cuestión de la espacialización, ¿no? Entonces lo fueron apropiando, como exactamente vos decís, otras ciencias, otro cuerpo de conocimiento, y la geografía se ha quedado sin
sin eso. Claro, que en definitiva, a ver, como ciencias todas están vinculadas, relacionadas, porque en definitiva se hace a los efectos de la organización y el estudio de cada una, pero vivimos todos, respiramos, caminamos, es decir, la física, la química, la naturaleza, la ciencia natural, está todo junto. Pero por eso digo que a veces sectorizamos tanto y enseñamos tanto que no nos damos cuenta que a veces la horizontalidad de los contenidos en los distintos cursos también sería importante analizar, porque a veces lo que yo lo voy a dar a fin de año, tal vez lo pueda dar a principio de año, donde la profesora de biología y donde el profesor de física están viendo determinadas cuestiones, entonces el universo lo puedo enseñar y se va a entender y se va a empezar a apropiar, porque de algún lugar estamos nosotros flotando. Ni hablar, entre comillas. Ni hablar, como así también ciertos contenidos en relación, por ejemplo, que en algún punto, digo, así como tuve para criticar al sistema educativo estas cuestiones, sí, lo que, digo, un punto a favor es que por ahí, si vos estás viendo, por ejemplo, en un determinado año geografía argentina, historia también es historia de Argentina, entonces uno puede ir a la par y mechando, pero esto tiene que ver también con el recorte de horas que han sufrido las ciencias sociales en general, ¿no? Pero sí, efectivamente, esto que vos decís es súper importante. Claro, lo ideal sería que si estoy viendo historia de Europa, si estoy viendo historia argentina, que esté viendo la geografía que corresponde a esa misma territorialidad. Claro. O a esa sociedad que estamos estudiando. Tal cual, para poder vincular los procesos. Claro, pues si no, después no se termina entendiendo, por ejemplo, la revolución industrial. Ni hablar. ¿No? Entonces, a partir de ahí ya hay una cuestión hasta geográfica que no la terminamos de entender nunca. Solamente la estudian de memoria y no la pueden razonar ni relacionar en el contexto y en el momento histórico y geográfico que se fue dando. Tal cual. Creo que eso es importante, que también en el interior de las escuelas empecemos a mirarlo, ¿no? Si bien tenemos un diseño que respetar, pero ver de qué forma la horizontalidad de los contenidos también, porque a veces, viste, siempre tenemos las reuniones por departamento y decidimos qué enseñamos en primero, en segundo, en tercero, ¿verdad? Pero nunca vemos qué pasa con las otras materias y qué forma puedo yo apropiarme y la otra materia puede apropiarse de lo que yo esté enseñando, como para que sea más integral la enseñanza y sea más efectiva. Tal cual, y muchos profesores hasta lo hacemos por fuera, digamos, de lo que plantea la currícula, ¿no? Digo, ahí sí yo creo que debería haber un planteo serio en relación a esto que vos estás comentando, ¿no? Que haya una cuestión que esté atravesando todo, para que en algún punto, digo, se pueda ver como unidad un ciclo lectivo a nivel contenido. Claro, ¿no? Y de alguna manera es pensar esto, ¿no? De cómo aprende el cerebro, cómo enseñamos, y entonces empezar a tratar de dar respuestas. Si lo enseñé, ¿lo aprendieron o por qué no lo aprendieron? Tal cual. Porque también estamos en una escuela que, más allá de todos los cambios que pretenden, se piensa en la escuela que todo el mundo aprende al mismo tiempo y no todos aprendemos al mismo tiempo. No. Ni siquiera los adultos. Aún en una misma reunión de personal no todos entendieron lo que el director dijo de la misma manera y al mismo tiempo, y por ahí uno a la hora levantó la mano para preguntar qué es lo que tenía que hacer en el acto del 2 de abril cuando ya lo explicó al principio. Y más hoy en día, cuando tenemos familias que por ahí en algún punto entienden la actividad o la tarea como algo malo, ¿sí? Como, ay, no lo voy a hacer sufrir a mi hijo porque, bueno, deja que te hago la tarea yo. Entonces empiezan en los grupos de WhatsApp de padres a preguntarse, che, ¿qué se vio tal día? ¿Pueden pasar lo que dijo el profesor? Digo, cuando eso es responsabilidad del estudiante, ¿no? Claro. Porque está bueno estar en familia interactuando, como uno puede decir, bueno, a ver, contame lo que viste y a ver si lo entendiste. Claro, ¿no? claro. Y entonces a nosotros también como profesores nos obliga a encontrar otras estrategias, porque ya en algún punto vos no podés mandar la tarea porque sabés que la tarea en realidad no sabés si es un producto del estudiante. ¿Por qué? Porque por ahí es algo que se pasaron por el grupo de WhatsApp, porque por ahí es algo que hizo la familia, ¿sí? Porque por ahí es algo que le contestó el chat GPT, independientemente del tipo de pregunta que uno le pueda hacer. Entonces hay mucho de recuperación del trabajo áulico, de verlos trabajar, ¿no? Por interesante sería que nos pusiéramos de acuerdo en algún momento, obviamente si hay acuerdo con esto que voy a decir, que la tarea sea fijar el contenido que se vio en la clase. Tal cual. ¿No?
Porque a veces el tiempo que le tenemos que dedicar en la casa es esto, volver al tema, leer, releer y fijar, porque si tengo las dudas las puedo preguntar la clase próxima. Tal cual. No el día que voy a estudiar para una prueba. Tal A lo cual. mejor ahí tendríamos que empezar a replantearlo, lo digo desde la geografía como para cualquier otra área o ciencia, ¿no? Sí. Esto de decir, bueno, el estudiar para todos los días implica que mi cerebro no tiene un chip que yo un día le voy a poner toda la información y el otro día voy a ir y voy a rendir bien la prueba, sino que es paulatino el aprendizaje, que lleva su tiempo, que se incorpora, y entonces a partir de ahí las tareas podrían realizarse de otra manera. Bueno, el fenómeno de la procrastinación es algo que apareció como un gran problema, que esto de los estudiantes dejan todo para último momento, pero todo. Con este tema de que todo queda en proceso, que no hay una fecha de nada, que bueno, si total después lo podés recuperar, que esto, que lo otro, estamos ante un gran problema de no entender los tiempos del proceso. Bien. ¿Sí? Bueno, a ver, Javi, para ir redondeando, porque vos te tenés que ir a dar clases. Sí, a dar clases justamente acá, menos mal que está cerquita y va a poder hacer. Si le tuvieras que dar un mensaje a algún estudiante que nos está escuchando, ¿por qué tiene que estudiar geografía? ¿Por qué tiene que estudiar geografía? Porque la verdad que es una ciencia que me permite entender muchas cuestiones desde la totalidad, ¿no? Y no particularizar. Y si están interesados en entender en algún punto, en sentido amplio, muchas de las cuestiones y poder aplicarlas, yo creo que la geografía es una gran ciencia para poder abordar esas cuestiones. Bien, y si hay más personas, más profesores o profesoras de geografía que quieran venir a contarnos sus experiencias y que de alguna manera nos quieran decir cuál es su mirada acerca de la enseñanza de la geografía, por supuesto tenés tu espacio, podamos sumarnos, coincidir o no con lo que hemos estado diciendo, pero creo que entre todos podemos llegar a generar cambios. Que esto Tal también cual. hay que discutirlo al interior de las escuelas. Tal cual. ¿No? Porque, a ver, entre todos, ¿cómo vamos, qué mirada vamos a ir teniendo para que los 6 años o 5 años que está el chico adentro de una escuela secundaria tengan medianamente, que está bueno la diversidad también, Sí, digo, sí. de la enseñanza? Ni hablar. Y a los papás, ¿qué les dirías? Que dejen que sus hijos sigan su recorrido en la vida. Digo, yo entiendo que a veces uno no le quiere transferir ciertas frustraciones que uno tuvo, que no proyecten en sus hijos sus propias frustraciones y que los dejen hacer su propio recorrido. Porque a veces dice, yo tuve un profe de geografía cuando estaba en el secundario que era que me hacía estudiar, te digo, porque yo soy de la época donde hacía estudiar montañita por montañita. Claro. Nadie murió por eso. Nadie murió, pero bueno. Que los dejen fallar, que los dejen equivocarse, que esa es gran aprendizaje. Javier, nosotros te queremos hacer el regalito nuestro, que es el llavero de Voces de la Escuela, para que esas llaves que puedas ahí puedan seguir abriendo tu camino en tu profesión, y que sepas que tenés este programa para cuando quieras, y te agradezco muchísimo tu tiempo, porque estás muy ocupado y porque sabemos cómo son todos los docentes, tienes que ir a dar clases. Exactamente, así que, gracias por la invitación. Después te voy a pasar el programa también para que lo tengas y todo demás. Así que genial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, ¿qué te pareció? Vos podés salir, no hay ningún problema, Javi, porque si no, ¿qué tenés, rector o rectora? Rectora. Bueno, señora rectora va a llegar ahí, ya está saliendo, espérelo, porque ha sido muy interesante la participación de Javier, así que un docente joven, porque vos ¿qué experiencia tuviste en la geografía? Contame. A mí me pasó que no tuve directamente geografía. El profesor que nos tenía que dar eran sus primeros años ejerciendo como rector y como que le costó mucho hacer ambas cosas. Entonces, cuarto y quinto año no aprendí mucho. No puedo decir que tuve la mejor experiencia, pero sí lo que rescato de esta entrevista, lo que me gustó es su relación con los alumnos y la cercanía que se tiene que mantener con ellos, como cualquier profesor con los alumnos en general. Me parece que es una manera fundamental para aprender. Sí, pero por otro lado, mirá lo que estás diciendo, ¿no?
A ver, yo entiendo, yo también fui director y tenía que dar clases. Ambas cosas. Y yo creo que nada más lindo que estar adentro del aula. Y para eso los chicos van, ¿no? Entonces, creo que uno no puede dejar de dar la materia, sea cual fuere. Y en geografía es una pena porque yo siempre digo, la geografía también te permite viajar. Aunque no viajes, viajar desde el aula. Porque y mucho más hoy con todos los recursos que hay. Yo vengo de la época de enseñar geografía con la foto de un atlas y tenerlo así arriba y decir, esto es un fiordo, ¿entendés? Y a partir de ese concepto, de esa foto que veían, entendían que era un fiordo. Hoy por hoy tenés toda la tecnología, tenés el celular y tenés mucho más para poder enseñar geografía de una manera diferente y que realmente se viva, que sea un viaje, y el recurso paisajístico creo que es fundamental. Sí, y también hay nuevas maneras de aprender geografía que son a través de documentales hechos por profesionales, por científicos. Entonces, tenés una persona que te enseña geografía y otra que te va enseñando. Por ejemplo, el otro día vi uno que hablaba sobre un bioma de tipo templado. Y después otro que lo relacionaba con el desierto. Entonces vos ibas aprendiendo qué animales había, qué vegetación había, todo con una explicación desde la geografía. Eso me parece también viajar. Bueno, eso se enseña en la escuela. Pero esto era distinto porque tenía un enfoque, bueno, esto era muy particular, pero tenía un enfoque científico. Hablaba sobre los tipos de animales, qué comían, qué vivían. Yo, porque no tuve mucha geografía. Claro, eso se enseña. Ahí está el tema. Eso también se enseña, ¿no? Eso también se enseña. Ah, bueno, entonces tengo la visión errónea yo. Claro. Listo. Sí, obviamente. Es que, a ver, por eso un poco en algo coincido con lo que dice Javier, que es esto de poder entender el lugar donde vivimos, cómo vivimos, pero también que hay otros lugares y cómo se viven y cómo se manifiestan esos otros lugares. Entonces, él hablaba de la teoría del riesgo y todo lo demás. Sí. Yo sé que si yo me voy a instalar en San Juan, es muy posible que el riesgo que yo tenga en ese lugar es que sufra movimientos sísmicos. Entonces, para eso tendré que tomar medidas, etcétera. O sea, hay tantas cuestiones de acuerdo a los territorios que uno tiene que aprender, porque nosotros no somos zona que no tiene terremoto, por ejemplo, movimiento sísmico. Pero Nueva York tampoco, y sin embargo, hubo movimiento sísmico. Y a partir de eso empezaron a decir que se empieza a investigar que parece ser que por las estadísticas, mirá qué importante que es la estadística, cada vez que hay un eclipse de sol total, también eso incide con la atracción hacia la Tierra. Entonces, ojo, como yo digo siempre, la ciencia siempre es hasta hoy. Hasta hoy se sabe esto. Qué lindo. Seguimos investigando y eso es lo apasionante de hacer ciencia. Sí. Por eso creo que es fundamental incentivar a los chicos de decirle, esto es la ciencia hasta hoy. Tal vez ustedes, mañana, pasado, cuando sean médicos, y por eso todos siguen estudiando, la medicina se sigue estudiando todos los días, se sigue investigando, por eso hay que apoyar a la investigación en la Argentina, porque tenemos grandes científicos y grandes investigadores y obviamente es necesario. Bueno, nos están haciendo señas porque ya estamos para cerrar el programa. Creo que la geografía da para todo. No me voy a poner del lado del geógrafo, pero sí decir que es apasionante. Si tenés algo para decirnos, sabés que lo podés escribir, que nos podés mandar y nosotros la semana que viene lo vamos a retomar seguramente. Y no te pierdas el próximo programa porque vamos a estar en una de las provincias que personalmente quería tener sí o sí, y es Misiones. Así que la semana que viene vamos a estar conectados con Misiones. Así que allá nos vamos a ir para ver qué es lo que está pasando en una escuela que hace las cosas muy, pero muy bien y muy interesante. Porque esto es lo que queremos rescatar. Lo bueno que se hace en las escuelas. Y de lo otro lo podemos mejorar seguramente puertas adentro. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Ariel, por tu operación técnica. Gracias, Lucas, y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el martes próximo a las 18 horas acá en Voces de la Escuela. Muchísimas gracias. Chau.